Siempre me había considerado una persona racional. Mi trabajo como agente del gobierno no dejaba mucho espacio para la imaginación desbordada ni para el miedo irracional. Sin embargo, cuando me asignaron investigar la estación espacial abandonada conocida como Hades II, un nudo de incertidumbre comenzó a formarse en mi estómago. Hades II había sido una base militar secreta, parte de un proyecto de exploración espacial ultrasecreto. Algo había salido terriblemente mal, y la estación había dejado de enviar señales hace años. Mi misión era simple: viajar solo a la estación, descubrir qué había ocurrido, y si fuera posible, reactivar la comunicación. Estaba claro que tenían en mente volver a activar ese proyecto, fuera lo que fuera que hicieran allí. Mi nave, la Odisea, me llevó a través del vasto vacío del espacio hasta que la oscura silueta de Hades II apareció en mi vista. A medida que me acercaba, la estación se alzaba como un espectro metálico, desprovisto de vida y suspendido en la oscuridad infinita. Los paneles exteriores estaban desgastados, algunas secciones incluso mostraban daños estructurales que sugerían una historia de caos y violencia. Acoplé mi nave, y con una mezcla de ansiedad y determinación, ingresé a la estación. El aire dentro era estéril y frío, los pasillos resonaban con el eco de mis pasos. En cada esquina, sombras y luces parpadeantes jugaban trucos en mi mente, creando una atmósfera de tensión constante. El primer corredor que recorrí estaba lleno de escombros. Herramientas y dispositivos estaban esparcidos por el suelo, como si hubieran sido abandonados en un apuro desesperado. La luz artificial era intermitente, y los paneles de control en las paredes parpadeaban con códigos de error que no lograba descifrar. Los rastros de sangre seca en las paredes formaban patrones irregulares, sugiriendo una violencia que se había desatado de forma repentina y brutal. Avanzando con cautela, pasé por varias puertas selladas. Utilicé mi terminal portátil para intentar abrir algunas, pero los sistemas estaban bloqueados con contraseñas y protocolos de seguridad que no tenía. Todo parecía estar congelado en el tiempo, como un museo de un desastre olvidado. Llegué al centro de control y comencé a revisar los registros. Los monitores estaban cubiertos de polvo, y las consolas emitían un zumbido bajo y constante. Las últimas entradas del diario de la tripulación hablaban de alucinaciones colectivas, comportamientos erráticos y algo que describían como presencias inmateriales. Los informes detallaban cómo los miembros de la tripulación comenzaron a ver cosas que no estaban allí, sombras que se movían por los rincones de sus ojos y voces que susurraban en la oscuridad. En una de las grabaciones de vídeo, el comandante de la estación, un hombre de aspecto severo llamado el capitán Reynolds, aparecía visiblemente perturbado. Sus ojos estaban hundidos y su voz temblaba mientras describía cómo uno de sus hombres había comenzado a hablar en lenguas desconocidas antes de colapsar en convulsiones. La grabación terminaba abruptamente, dejando una sensación de vacío y desasosiego. Decidí que era hora de explorar más profundamente. Dejé el centro de control y me dirigí hacia los alojamientos de la tripulación. El ambiente era opresivo, y cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, amplificando mi soledad. Los camarotes estaban desordenados, con pertenencias personales esparcidas por todas partes, como si los ocupantes hubieran salido deprisa. En uno de los camarotes encontré un diario personal. Las últimas entradas eran inquietantes, describían pesadillas recurrentes, visiones de criaturas de sombras y una creciente sensación de paranoia entre la tripulación. Había menciones de una puerta que algunos creían haber visto en el corazón de la estación, una puerta que no debería existir. Continué mi búsqueda y llegué al laboratorio principal. Las luces aquí eran más brillantes, pero el desorden era aún mayor. Equipos de investigación estaban destrozados, y los restos de experimentos fallidos cubrían las mesas de trabajo. En una de las terminales activé el último informe de la jefa de investigaciones, la doctora Lain. Su voz era una mezcla de miedo y fascinación mientras describía cómo habían abierto un portal a otra dimensión en un intento de extraer energía pura. Lo que habían encontrado, en cambio, era algo que llamaba presencias oscuras, entidades que no pertenecían a nuestro mundo. Mi corazón latía con fuerza mientras me daba cuenta de la magnitud del desastre que había ocurrido. La doctora mencionaba que las entidades parecían alimentarse del miedo y la desesperación de la tripulación, creciendo en poder con cada minuto que pasaban en nuestra dimensión.
Decidí dirigirme al reactor central, donde había indicado que se encontraba el portal. En el camino, el ambiente se volvió cada vez más inquietante. Las sombras parecían moverse con vida propia, y el aire se volvía más frío a cada paso. Los susurros que había estado ignorando se volvieron más claros, palabras indistintas que se arrastraban en los confines de mi mente. Al llegar al reactor, me encontré frente a una enorme puerta blindada. Usé mi terminal para atravesar el sistema de seguridad, y tras varios intentos fallidos, la puerta se abrió con un chirrido metálico. Dentro, el reactor pulsaba con una energía oscura y peligrosa. En el centro de la sala, un portal brillante y turbulento emitía una luz ominosa. Me acerqué al portal con cautela. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y arcanos, como si alguien hubiera intentado contener el mal que emanaba de él. Las sombras se arremolinaban en torno al portal, y en su centro, podía ver formas distorsionadas que se movían y retorcían. Decidí grabar todo con mi cámara portátil, documentando la evidencia para presentarla al comando central. Pero mientras lo hacía, las sombras comenzaron a moverse hacia mí, lentamente al principio, y luego con una velocidad aterradora. Me eché hacia atrás, disparando mi arma en un intento desesperado de mantenerlas a raya. Con el corazón palpitante y el sudor frío recorriendo mi espalda, logré salir del reactor y cerrar la puerta tras de mí. Sabía que lo que había visto cambiaba todo lo que entendía sobre nuestro universo. Tenía que regresar al centro de control y enviar un mensaje de emergencia a la Tierra. Pero mientras corría por los corredores, los susurros se hicieron más intensos, y las sombras parecían seguirme, hambrientas y decididas. Hades II no era solo una estación abandonada, era una trampa, un lugar donde las peores pesadillas de la humanidad habían cobrado vida. Y yo estaba solo, enfrentándome a un mal que no entendía y que amenazaba con consumir mi cordura. Sabía que no podía fallar. Tenía que encontrar una manera de cerrar el portal y salvar lo que quedaba de la estación, o morir en el intento. No había sido fácil mantener la calma mientras los fenómenos extraños se intensificaban. Las luces parpadeaban sin razón, y no dejaba de oír susurros, palabras ininteligibles que se arrastraban en los confines de mi mente. Sentía como si la estación misma estuviera viva, observándome, juzgándome. La sala de laboratorio fue donde encontré las primeras respuestas. Los científicos habían estado jugando con fuerzas que no comprendían, abriendo portales a otras dimensiones en busca de energía y recursos. Habían desatado algo horrible, algo que había tomado posesión de la estación. El laboratorio estaba lleno de equipos destrozados y documentos esparcidos. Activé la terminal principal, que milagrosamente aún funcionaba, y comencé a revisar los registros de los experimentos. Los archivos detallaban una serie de pruebas realizadas para abrir un portal dimensional, utilizando una fuente de energía desconocida. La doctora Lain, la jefa de investigación, describía en sus notas cómo las primeras pruebas habían mostrado éxito al principio, generando energía abundante. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables, apariciones de sombras, fluctuaciones en la realidad y la presencia de entidades hostiles. Mientras exploraba el laboratorio, sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nada. La temperatura descendió abruptamente y mi respiración se condensaba en nubes frente a mí. De repente, una figura sombría emergió de la pared, sus ojos ardían con un fuego antinatural. Me lancé hacia atrás, chocando con una mesa de instrumentos que se desparramaron ruidosamente. El demonio desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome temblando y con la certeza de que no estaba solo. Sabía que debía seguir adelante, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Cada sombra parecía alargarse hacia mí, y los susurros se hacían más claros, como si intentaran comunicar algo terrible. Me dirigí hacia los cuartos de los oficiales, buscando más información. El corredor hacia los alojamientos estaba cubierto de rastros de lucha, paredes arañadas, puertas abolladas y el suelo manchado de sangre. La visión era inquietante, una prueba más de la desesperación y el horror que había consumido a la tripulación. En el camarote del comandante encontré su diario personal, medio oculto bajo una pila de informes.
Las últimas páginas estaban escritas con mano temblorosa, describiendo cómo los demonios habían emergido del portal y empezado a reclamar las almas de la tripulación. El comandante había sellado partes de la estación, intentando contener el mal, pero sabía que estaba perdiendo la batalla. En sus últimas notas, mencionaba un intento desesperado por cerrar el portal. Habían diseñado un dispositivo que, en teoría, podría sellarlo definitivamente, pero el intento había fracasado y el comandante se había quedado sin opciones. La tripulación, una a una, había sucumbido a la locura o había sido devorada por las sombras. Con el corazón acelerado, me dirigí al núcleo de la estación, donde creía que el portal aún podía estar abierto. Era una carrera contra el tiempo, y la estación misma parecía conspirar contra mí. Puertas que se cerraban abruptamente, corredores que parecían cambiar de forma, y la constante sensación de que algo me seguía. La estructura de la estación se volvía cada vez más laberíntica, como si las dimensiones estuvieran distorsionadas. En un momento, mientras corría por un pasillo, las luces se apagaron por completo. La oscuridad era absoluta, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Los susurros se convirtieron en gritos, voces múltiples que clamaban desde las sombras. Tropecé y caí, y sentí como algo frío y viscoso rozaba mi pierna. Me levanté de un salto, disparando mi arma a ciegas. El destello de los disparos iluminó brevemente figuras sombrías, entidades con formas humanas pero retorcidas y deformadas. Las luces regresaron parpadeando, revelando el pasillo vacío. Mi corazón latía frenéticamente y el sudor frío corría por mi espalda. Sabía que debía seguir adelante, pero el terror se había instalado profundamente en mi mente. Llegué a una sección sellada del núcleo, una puerta masiva bloqueaba mi camino. Utilicé mi terminal para hackear el sistema de seguridad, pero los códigos eran antiguos y complicados. Cada segundo que pasaba sentía la presencia de las sombras acercándose más. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido ensordecedor, revelando el corazón de la estación. El núcleo era una vasta sala iluminada por un resplandor rojo infernal. En el centro, un portal chisporroteaba con energía oscura, rodeado de inscripciones arcanas y maquinaria alienígena. Las sombras se arremolinaban alrededor del portal, y en su centro, podía ver formas distorsionadas que se movían y retorcían. Caminé hacia adelante, sintiendo el tirón magnético del portal. Las sombras comenzaron a avanzar hacia mí, figuras grotescas con ojos llameantes y garras extendidas. Sabía que no podía enfrentarme a ellas directamente, tenía que encontrar una forma de cerrar el portal. Revisé rápidamente los alrededores y encontré el dispositivo que el comandante había mencionado en su diario. Estaba dañado, pero parecía reparable. Mientras trabajaba febrilmente para arreglarlo, las sombras se acercaban más. Sentía su frío helado en mi piel, y los susurros ahora eran gritos de odio y desesperación. Con un último esfuerzo, activé el dispositivo. Emitió un pulso de energía que hizo retroceder a las sombras, aunque solo por un momento. Corrí hacia el portal y conecté el dispositivo a la maquinaria alienígena, siguiendo las instrucciones del diario del comandante. El portal comenzó a cerrarse, su luz oscura se disipaba lentamente. Pero las sombras no iban a rendirse tan fácilmente. Se lanzaron sobre mí, sus garras rasgando mi traje espacial. Sentí el dolor ardiente de sus ataques, y mi visión comenzó a nublarse. Con un grito de desesperación, activé la última secuencia del dispositivo. Un destello cegador llenó la sala, y las sombras se desintegraron en el aire. El portal se cerró con un estruendo, dejando la sala en un silencio sepulcral. Me dejé caer al suelo, exhausto y herido. El núcleo de la estación estaba en silencio, pero sabía que el mal que había contenido no se había ido para siempre. Había logrado cerrar el portal, pero las cicatrices en mi cuerpo y mi mente nunca desaparecerían. A medida que me recuperaba, comencé a formular un plan para comunicarme con la Tierra. Debía advertirles del peligro, de los horrores que acechaban en los confines del universo. Pero algo me decía que mi misión aún no había terminado, y que el verdadero terror apenas comenzaba. Los susurros en la oscuridad seguían resonando en mi mente, un recordatorio constante de lo que había enfrentado y de lo que podría volver en cualquier momento. Sabía que no estaba solo, y que las sombras siempre estarían al acecho,
esperando su oportunidad para regresar. El núcleo de la estación era una vasta sala iluminada por un resplandor rojo infernal. En el centro, un portal chisporroteaba con energía oscura, rodeado de inscripciones arcanas y maquinaria alienígena. Los demonios emergían del portal, figuras retorcidas de pesadilla, y avanzaban hacia mí con una intención asesina. Saqué mi arma, aunque sabía que era inútil contra estas criaturas. Aún así, disparé, intentando mantenerlas a raya mientras buscaba la manera de cerrar el portal. Recordé las notas del comandante y comencé a activar las secuencias de cierre. Uno de los demonios se abalanzó sobre mí, sus garras rasgando mi traje espacial. Sentí un dolor ardiente y la sangre brotó de mi herida. Me tambaleé hacia atrás, el dolor era casi paralizante, pero el instinto de supervivencia me empujó a seguir adelante. Con un último esfuerzo, pulsé el botón final y el portal comenzó a cerrarse, succionando a los demonios de vuelta a su dimensión. Las criaturas chillaban mientras eran arrastradas hacia el portal, sus gritos resonaban en la vasta sala, creando un coro de horror que me helaba la sangre. El portal se cerraba lentamente, y con él, las sombras empezaban a desvanecerse. Finalmente, con un último chasquido, el portal desapareció y la sala quedó en silencio. Me dejé caer, agotado y herido. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por mi respiración pesada y el latido de mi corazón que resonaba en mis oídos. El alivio de haber cerrado el portal fue momentáneo, pues la gravedad de mis heridas comenzaba a hacerse evidente. Fue entonces cuando vi algo en la consola principal, un mensaje que no había notado antes. Era una comunicación cifrada del gobierno. Decía, fase experimental exitosa. Iniciando fase 2, evaluación del sujeto. Mi sangre se congeló. Todo esto había sido una trampa, un experimento del gobierno para ver cómo un humano reaccionaría ante estas entidades. Fui enviado aquí no para investigar, sino como una rata de laboratorio. Con horror, comprendí la magnitud de la traición. Intenté comunicarme con la Tierra, pero todas las frecuencias estaban bloqueadas. Sabía que nunca saldría de esta estación, y que el gobierno ya había planeado mi destino. La realización de que había sido manipulado para enfrentar estos horrores me llenó de una rabia impotente. Me arrastré hacia una esquina de la sala, tratando de contener la hemorragia con los limitados suministros médicos que llevaba conmigo. Mientras trataba de pensar en un plan, el aire comenzó a volverse más frío y las sombras a alargarse de nuevo. No podía ser real. Había cerrado el portal. Pero las sombras persistían, como si algo hubiera quedado atrás. En ese momento, recordé las palabras de la doctora, las entidades se alimentaban del miedo y la desesperación. Quizás cerrar el portal no había sido suficiente. Quizás había algo más, algo que aún no había descubierto. Con una determinación renovada, me levanté y cojeé hacia la consola principal, buscando cualquier pista, cualquier rastro que pudiera ayudarme a entender lo que aún acechaba en la estación. En la consola, encontré otro mensaje cifrado, esta vez dirigido directamente a mí. Decía, el experimento ha concluido. Tu sacrificio será recordado. Has demostrado que el portal puede ser cerrado, pero las entidades permanecen. Has servido a tu propósito. Adiós. El terror y la traición se mezclaron en mi mente. No había salida. No había rescate planeado. El gobierno me había condenado a morir aquí, consumido por las sombras que había luchado por contener. La estación, ahora más tranquila, no me ofrecía consuelo, solo el eco de las risas distantes de los demonios, listos para regresar cuando el portal volviera a abrirse. Sentí una presencia detrás de mí y me giré lentamente, enfrentando lo inevitable. Las sombras habían vuelto, más fuertes y más hambrientas que antes. Sabían que estaba débil, y se acercaban, extendiéndose hacia mí con garras oscuras y ojos brillantes. En mi último acto de desafío, activé la autodestrucción de la estación. Si iba a perecer aquí, me aseguraría de que estas criaturas no tuvieran la oportunidad de escapar. La cuenta regresiva comenzó, y mientras los segundos se agotaban, una extraña calma se apoderó de mí. Las sombras se lanzaron sobre mí, y el dolor fue indescriptible. Pero mientras la estación comenzaba a temblar y los explosivos se activaban,
supe que había hecho lo correcto. Las risas de los demonios se convirtieron en chillidos de frustración cuando las paredes de la estación se empezaron a derrumbar. Con el último aliento, observé cómo las luces se desvanecían y la estación Hades 2 se sumía en el caos final. Las sombras y los demonios se disolvieron en la oscuridad, y la estación explotó en un destello de luz cegadora. El sacrificio había sido hecho, y con él, el portal y las entidades que contenía fueron destruidos. Pero el eco de su existencia permanecería en mi memoria, y el terror que habían desatado seguiría atormentando los rincones oscuros del universo. Mientras mis ojos se cerraban, la última imagen que vi fue la del vacío del espacio, eterno y silencioso, un testigo mudo del horror que había enfrentado. Y así, en el silencio infinito del cosmos, encontré mi paz final, dejando atrás una estación llena de sombras y gritos que nunca serían olvidados. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.